Bienvenidas. Hoy te voy a contar algunos mitos y verdades acerca de ser ama de casa y te voy a contar mi historia de cómo pasé de ser empresaria, dueña de negocio, gerente en mi propia empresa a ser ama de casa y maestra de yoga. Quiero que sepas que esta transformación ha sido muy satisfactoria para mí. Cuando yo empecé mi empresa, estaba completamente enfocada en mi carrera profesional, en hacer dinero, en poder hacer crecer mi empresa y eso fue muy satisfactorio para mí. Pero creo que durante esos años tenía muy de lado lo que también es importante cultivar en tu ser y es ser esa persona que es capaz de poder tener relaciones sanas, saludables, no solamente contigo misma, sino con los demás. Entonces, como donde tú pones tu atención, pones tu energía, creo que yo estaba a un extremo en el que estaba completamente enfocada en hacer dinero, en hacer crecer mi empresa y pues como toda mi atención estaba enfocada en eso, pues esa fue como la parte que más se desarrolló en mi vida en ese entonces. Y por otro lado, pues no estaba teniendo relaciones de pareja tan satisfactorias, no estaba cuidando lo suficiente de mí, de mi apariencia, de mi salud y de mi bienestar. Entonces fue hasta que llegó un punto en mi vida en el que todo colapsó con la pandemia, tuve pues problemas económicos con mi empresa, eh, terminé una relación que pues había sido mi primer matrimonio. Esta persona terminó la relación y ahí fue como cuando se me juntó todo, yo me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo no era lo que yo realmente quería hacer. Entonces, la primera parte que yo quiero resaltar en mi proceso es ese momento en el que todo se me vino abajo y yo por primera vez tuve esa claridad mental de definir cuáles eran las prioridades y qué era realmente importante para mí en mi vida. Yo como que siempre estuve muy enfocada en hacer lo que yo creía y lo que había escuchado y lo que veía que era lo que se tenía que hacer, ¿sí? Entonces, actualmente en la sociedad lo que vemos es que las mujeres, afortunadamente, tienen muchas más posibilidades en estos momentos que en generaciones anteriores de ser profesionales, de tener su propio dinero, de ser empresarias, y eso es maravilloso, eso está muy bien. Pero lo que está sucediendo también es que nos estamos enfocando demasiado en nuestro desarrollo profesional y eso lo que está causando es que hemos dejado de lado o como segunda o tercera prioridad de nuestra vida el cultivarnos como mujeres en nuestra feminidad, en cultivar esas habilidades de comunicación que te pueden servir para convertirte en un futuro en una madre y en una esposa y en poder cultivar relaciones sanas en tu vida. Entonces fue hasta ese momento en el que todo se me vino abajo que yo me replanteé las prioridades en mi vida. Y fue cuando decidí que mi prioridad en ese momento, a los 31 años, ya no era seguir viajando y seguir acumulando dinero y seguir sacrificando mi salud por mi negocio,
sino que ya lo que yo realmente deseaba en ese momento era una relación estable, un matrimonio y una familia. Entonces, como esa se convirtió en mi prioridad, ya lo que hice fue enfocar mi tiempo, mi atención y mi energía en desarrollar esas habilidades que yo sabía que iba a necesitar para poder encontrar al esposo que tengo ahora. Entonces, ahí fue, afortunadamente en ese momento yo ya pues tenía una empresa que pude delegar en un equipo de trabajo maravilloso con el que tengo la suerte de trabajar y pude enfocar mi energía 100% en mí. Entonces, de los primeros cambios que yo hice en ese momento fue enfocarme en mi apariencia. Ahí fue cuando me hice una cirugía láser de ojos, porque yo solía usar lentes de contacto. Me hice el blanqueamiento dental, empecé a ir al gimnasio, me hice un tratamiento para la piel, empecé a dedicar más atención a mi bienestar, a mi salud y a mi apariencia. Porque no nos digamos mentiras, la verdad es que los hombres en general son muy visuales. Entonces, si tú estás en ese punto en el que estás queriendo conocer a personas o salir en citas, pues ese es un aspecto muy importante. Pero ese no fue el único en el cual yo me enfoqué. Yo sé que también en ese punto, al ver que todas mis relaciones anteriores fracasaban prácticamente de la misma forma, me di cuenta que había cosas que yo también tenía que trabajar en mí como persona, como mujer, que habían ciertos patrones que se repetían y que yo debía prestarles atención. Entonces ahí fue cuando empecé a tomar en serio mi sanación, empecé a tomar ciertos cursos con mentores, terapia, empecé a indagar de dónde venían esos comportamientos y esos patrones que yo veía que se repetían en mí, en mis relaciones. Y eso también fue un trabajo fundamental que estoy segura me permitió superar, sanar y reconstruir una parte de mí que yo tenía relegada. Entonces, reconecté también más profundamente con mi parte espiritual. Entonces, creo que ese colapso que yo tuve en mi vida fue de hecho lo mejor que me pudo pasar, porque fue lo que me hizo abrir los ojos y darme cuenta de que lo más importante no es el dinero que yo tenga acumulado en el banco, ni las fotos de los viajes que yo haya podido hacer, ni la ropa con la que yo me podía dar el lujo de invertir, sino que lo que realmente era importante para mí, que era tener esa estabilidad emocional, encontrar un hombre con el que pudiera crear un matrimonio y una familia, pues que eso era lo más importante para mí y que yo venía muchos años enfocada en lo que no era lo que yo realmente deseaba. Ese fue un proceso también de reconectar conmigo, con los deseos de mi corazón, con mi intuición, con eso que yo sé que es lo que realmente deseo y que es lo que me va a hacer feliz. Después de varios meses de este trabajo interior, de dedicar este tiempo a reconstruirme, a amarme, a cuidarme, empecé a cambiar mis hábitos, mejorar mi alimentación, hacer ejercicio, empecé a meditar. La meditación llegó a mi vida en ese momento y hecho una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, después de varios meses de estar enfocada en mí por primera vez y en lo que yo realmente deseaba, no en lo que la sociedad esperaba, ni en lo que yo veía que incluso otras amigas o personas estaban haciendo, sino en lo que yo realmente quería.
cuando me enfoqué en eso, fue cuando yo pude atraer a mi vida a mi esposo. En ese entonces, a mi novio. Cuando yo lo conocí, me aseguré también de que él fuera una persona que estuviera interesada en los mismos intereses que yo, que tuviera un proyecto de vida similar al que yo quería tener. Entonces eso me permitió comunicar asertivamente cuáles eran mis deseos, sin tener que imponérselos, sino de, de cierta forma clara y sutil, pero que él supiera que lo que yo realmente quería era encontrar a mi esposo con quien yo fuera a crear a mi familia y que yo ya no estaba dispuesta a estar en esas relaciones de ser la novia eterna o de que no estaba interesada en involucrarme con hombres que no tuvieran muy claro cuál era su proyecto de vida. Entonces, al tener yo muy claro qué era lo que yo quería, pude atraer a una persona que también tenía claridad en cuáles eran sus deseos dentro de una relación. Y en menos de 2 años nos comprometimos y nos casamos. Y afortunadamente, al yo haber tomado esa decisión de enfocarme en mí, en mis prioridades, en mis deseos, eh, pude manifestar esta relación y este matrimonio. Y algo que ha sido fundamental también para esta transformación que tuve de ser esta chica súper independiente y empresaria, gerente, a convertirme en una ama de casa que enseña yoga, fue el haber elegido a un hombre que tiene muy claro cuáles son los roles de cada uno de nosotros dentro de la relación. Entonces, él no es una persona que espera que yo aporte económicamente el 50% de los gastos de la casa, por ejemplo. Y es para mí muy impactante ver cómo en muchas relaciones actualmente, en muchas familias, especialmente cuando los hijos son pequeños, en donde la mujer no solamente se encarga de cuidar de los niños, sino de cocinar, de hacer el aseo, de hacer las compras, de trabajar y aportar el 50% de los gastos de la casa, tal vez de cuidar a los abuelos o los ancianos. Entonces resulta la mujer siendo la encargada de muchas labores dentro de la familia. ¿Y qué pasa cuando una mujer no tiene el tiempo suficiente para dedicarse a sí misma y cuidar de su salud y de su bienestar? Pues ahí es cuando la relación de pareja empieza a flaquear, ahí es cuando la mujer empieza con enfermedades, con depresión, con tantas cosas que vemos actualmente. Y yo pienso y creo que las cargas no se deben repartir igualitariamente. Entonces, hay ciertas virtudes que tenemos las mujeres, ciertas virtudes que tienen los hombres. Y cuando tú eres consciente de eso, de que lo que tú aportas en tu hogar, en tu familia, no tiene que ser lo mismo que aporta tu esposo o tu hombre. Puede ser diferente. Entonces, en mi caso, mi esposo se encarga de costear todos los gastos básicos de la casa. Hace el mercado, paga los servicios, provee el hogar, la casa donde vivimos, y no solamente provee económicamente, sino también emocionalmente. Él siempre está en su papel de proteger y de proveer a su esposa. Entonces, ¿qué es lo que yo aporto en la relación? Si yo estoy tranquila, si yo estoy en paz, si yo tengo salud, si yo luzco bien, cuando mi esposa termina de trabajar y viene a mi encuentro y yo le tengo una comida que yo misma preparé con todo mi amor y con unos ingredientes muy saludables que yo misma
compré y me aseguré de que la comida que yo proveo a mi esposo es una comida sana, saludable, y puedo tener tiempo disponible para estar presente cuando él desea hablar conmigo, para cuando hacemos nuestras caminatas en la mañana, o para dedicar tiempo en mí, en cultivar esas pasiones o deseos que en mi caso fue el yoga. Y yo tuve esa posibilidad de dedicar tiempo y energía en algo que fuera muy satisfactorio para mí. No quiere decir que de pronto mi empresa no lo sea, sino que no era mi pasión, no era mi propósito. Pero después de estar en contacto conmigo, con mi ser interior, a través de la meditación, a través de toda esta transformación que yo tuve, pude llegar a ese lugar en donde sentía que yo quería ahondar más en esa pasión, en ese hobby que yo tenía, que era hacer yoga. Y estoy segura de que si yo hubiera tenido que estar preocupada por trabajar, por aportar el 50% de las facturas en la casa, yo no hubiera podido dedicarme a estudiar y a practicar yoga de la forma en la que lo he podido hacer. Y eso se ha convertido en mi propósito y mi proyecto de vida. Si yo tuviera que estar también preocupada por trabajar y por eh, aportar tanto dinero a la casa, pues no podría estar aquí haciendo este tipo de contenido y de videos para ustedes. Entonces, lo que quiero enfocar en este punto es la importancia que tiene la elección que tú haces de tu pareja. Tú tienes el poder de elegir con quién deseas construir tu vida. Entonces, si tú tienes claro qué es lo que tú mereces, qué es lo que tú deseas y qué es lo que tú puedes aportar más allá del dinero, tú vas a poder elegir a una persona que esté también interesada y enfocada en el mismo proyecto de vida que tú tienes. Entonces, actualmente, él pues sigue encargándose de toda la parte económica financiera. Yo estoy enfocada en mi proyecto de yoga. Adicionalmente tengo también la empresa que construí hace 8 años, continúa sin ya yo tener que estar ahí 100%. Entonces creo que ha sido una transición muy, como decía, satisfactoria. Creo que una mujer aporta mucho en su hogar, estando presente, estando sana, estando pendiente de la crianza de sus hijos, de qué tipo de alimentación se consume en el hogar. Y pues obviamente la mujer se encarga de dar ese calor de hogar a una casa, de ser el centro de la familia. Tú como mujer lideras en tu hogar. Si tú estás tranquila, estás bien, estás presente, encargada de que todo funcione en el hogar, pues tu esposo va a estar alegre, va a estar contento, va a estar feliz de volver a ti a la casa todos los días, de compartir tiempo contigo. Pero si tal vez tú, por todas las cargas que tienes, vives estresada o de mal humor, o no tienes tiempo para cuidar de tu apariencia y cuidar de ti, pues eso va a deteriorar también tu relación de pareja y tu salud y tu bienestar. Entonces, si tú estás interesada en que honde en alguno de estos temas, déjamelo en los comentarios. Cuéntame qué opinas de este video, y si tienes algún comentario estaré muy agradecida de leerlo, y nos vemos en el próximo video.